acerca de la libertad de expresión y la libertad de la oposición. Saludos desde este 5 de julio de 2024. Es momento de opinar y de dar nuestros puntos de vista acerca de la libertad de expresión que tanto anda diciendo Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su papel de Broso, que está siendo violentado por una dictadura de izquierda de corte socialista o comunista que quiere acabar con los opinadores y reporteros o informadores de derecha y que no acepta críticas. Es de llamar la atención que, según ellos, no aceptamos críticas cuando han hablado de una dictadura, han insultado al presidente y han dicho muchas cosas que, como bien lo dijo Epigmenio Ibarra con Ciro Gómez Leiva, si esto fuera una dictadura ya muchos estarían encarcelados en algún campo de trabajo o incluso no estarían con nosotros. Esto me lleva a recordar ahorita que hemos tocado el tema de los gulags, como en la Unión Soviética, en la época de Mikhail Gorbachev, en el fenómeno social de la Glasnost, donde se dio la oportunidad a todos los medios de poder expresar aquello que la dictadura soviética no dejaba en la época del socialismo real, del estalinismo, no les dejaba expresar plenamente, llevó esa libertad de expresión a abrir las conciencias de muchos soviéticos, de muchos ciudadanos rusos, pero recordemos, al menos en mi singular punto de vista, la libertad de expresión total es un valor ético profundo social que hay que respetar y que hay que promover. Sin embargo, creo que para poder abrir todos los canales de comunicación y de libertad de expresión en una sociedad, primero es necesario una revolución educativa de conciencias, una formación política y politizar a nuestra sociedad profundamente, ideologizarla, despertar su conciencia de clases, hacerlos despertar a ellos como sociedad y ya después, ¿por qué no?, abrir todos los canales de la libertad de expresión o incluso a la par, como vamos abriendo la libertad de expresión, poder también ir formando políticamente a las masas para poder ser críticos ante el mar de información que van a recibir. Esto me lleva también a entender que la libertad de expresión también puede ser de corte burguesa o de corte revolucionaria, progresista, de izquierda y a favor de los explotados. Claro, es porque cada clase social imprime su sello ideológico en la información que está dando. Alguna vez uno de mis maestros, Tomás Mojarro, decía que el periodismo no es de centro, no es neutral. Siempre hace su periodismo desde la visión del explotado, es decir, de la izquierda, o periodismo desde la visión del explotador, es decir, de derecha. Entonces, también la información que se le ofrece al público tiene ese sesgo, tiene esa ideología, y el público tiene que estar lo suficientemente formado política y educativamente para saber discernir y optar por la información que él va a recibir como cierta o que va a querer seguir recibiendo como cierta, que la va a procesar y que la va a defender y va a entrar en su conciencia, en lo más profundo de su conciencia social y de clase. Porque sí, también la información sirve a intereses de clase, económicos, políticos, sociales, que pueden ayudar a perpetuar el sistema capitalista o lo pueden destruir. Porque la libertad de expresión o lo que expresamos en las notas, en la información, en el periodismo, también lleva a formar a las masas, a las clases, hacia una revolución o hacia un conformismo con el sistema que estamos viviendo. Eso es claro y hay que tener mucha atención. Esto me lleva también a recordar el incidente que vimos en Atypical TV, en ese programa cómico de barra cómica tan divertido de Carlos Alarraqui y compañía, donde los chistes políticos no dejan de estar al orden del día y que se esmeran tanto por hacernos reír y hacer pasar una tarde divertida, una mañana divertida. Atypical TV dio uno de los shows más divertidos que pudo haber sucedido, la pelea de Javier Lozano contra Marco Cortés,
y la división de la derecha, donde al final hasta Felipe Calderón estuvo presente, y vimos el debilitamiento del PAN. Bien decían apenas en Sin Censura y en Astillero Informa que el PRI, y más con la reelección de Alito Cortés, tiende a desaparecer. Ojalá y suceda. Pero el PAN, mientras siga existiendo tierra fértil para que las semillas de la derecha, el conservadurismo y la reacción puedan ser sembradas y den frutos, el PAN va a seguir, y va a seguir más fuerte que nunca. Quizá en ciertos momentos en el Bajío se ha hablado incluso de hacer surgir de nuevo el Frente Nacional Sinarquista y la versión mexicana del fascismo y del nacionalsocialismo, que era el Frente Sinarquista, pero quizá no entre con la fuerza que ahorita tiene el PAN, aquellos que Verástegui habló de la derechita bien portada, pero que estamos viendo una derecha muy golpeada entre ellos mismos, dividida, muy lejos de lo que llegó a ser en algún momento el PAN, sobre todo en la época de Vicente Fox Quesada y de Diego Fernández de Ceballos, cuando se enfrentó, si no me equivoco, en el 94 contra Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto siempre hemos votado por Cárdenas, incluso en el 2000 cuando Fox era el fenómeno mediático, hablando acerca de cómo los medios o la información puede tender hacia el capitalismo o hacia seguir oprimiendo a las clases ya de por sí oprimidas. Vicente Fox fue una clara respuesta de ello, porque fue un producto mediático que nos hicieron pasar como el cambio verdadero. Sin embargo, los que sabemos que la derecha siempre será la derecha y que no era un cambio de colores, sino el cambio de sistema económico, social y político el que se necesitaba, fuimos aquellos los que votamos por la izquierda y no nos dejamos llevar por el canto de las sirenas para votar entre la derecha y la ultraderecha. Ok, esto nos lleva a pensar si esto es una oportunidad de la izquierda. Pudiera ser, aunque no lo creo fuertemente, porque hay que preguntarnos si realmente necesitamos una derecha fuerte. ¿Por qué lo digo esto? No son anhelos totalitarios, estalinistas, donde nada más hay un partido único de izquierda o socialista, sino que realmente considero que en la coyuntura actual la oposición a veces no puede estar allá afuera en el Partido Acción Nacional o en el Revolución Institucional, sino en nuestras filas. Pienso en Sergio Mayer, pienso en Ebrard, en Marcelo Ebrard Casaubon, en algunos otros personajes que hemos dudado de su integridad de izquierda y que muchas veces han intentado dinamitar el movimiento desde dentro. Incluso ya algunos conocidos y amigos panistas y priistas están diciendo que nos han infiltrado a lo peor de ellos o a lo mejor de ellos para reventar a Morena y a la 4T desde adentro. También hago mía la reflexión de Tello Ponce de León y otros analistas de la izquierda, que al final de cuentas este movimiento, la 4T, va más allá de un partido, más allá de Morena, más allá del PT, y ni se diga del Partido Verde Ecologista, porque es un sentimiento que ha despertado la conciencia de las clases revolucionarias y oprimidas de México. Un movimiento que ha despertado al tigre, como siempre hemos dicho, que está organizando a las masas oprimidas y que las sigue politizando, las sigue educando. Y como ya había dicho en otras columnas anteriores, la politización, la concientización y la formación de las masas, de los oprimidos, es una labor permanente. No podemos decir, como alguna vez en un grupo noroñista, un cuate medio raro que incluso era anti-AMLO y anti-Morena, decía, es que ya cuando le hablaba yo acerca de la labor pedagógica y de formación ideológica de la 4T y de Morena, pues si las masas ya despertaron, por eso digo AMLO, no, es un error pensar así. Necesitamos seguir formando, seguir dando conciencia. Decía Trotsky, la revolución debe ser permanente, la revolución incluso debe ser revolucionaria con ella misma y no dejar que ciertos factores internos o externos ajenos a nosotros nos impida seguir reflexionando y seguirnos formando ideológicamente como clase social oprimida. Por eso hay que estar muy atentos a tantos oportunistas, a tantos chapulines. Y como también yo he defendido, es momento de que nosotros, los
jóvenes, los no tan jóvenes, la gente que es realmente de izquierda dentro del movimiento haga grupos políticos, forme escuela política y grupos políticos que hagan presión para luchar por esos lugares en la dirigencia, en los puestos de gobierno, porque es válido. Es nuestro derecho como ciudadanos, son derechos político-electorales que son similares a los derechos humanos. Tenemos que formar cuadros, grupos, equipos que puedan llegar al poder, porque es necesario tomar el poder por gente realmente de izquierda para seguir liberando a las masas oprimidas por el capitalismo, para poder buscar una alternativa distinta al capitalismo y poder apostar por destruir este sistema inhumano, injusto, depredador y con tantas contradicciones, poderlo destruir de una vez por todas y desde adentro. Esto me lleva también a reflexionar que esto que digo, que la oposición puede estar dentro de nosotros y puede estar más fuerte incluso que allá afuera, con los panistas o los priistas, en la experiencia soviética. Alguna vez un ingeniero me decía en un viaje donde fuimos a ver a Andrés Manuel, un ingeniero medio de derechas, que me vio con mi playera del martillo y la hoz de la Unión Soviética, hablemos de socialismo. ¿Por qué es inviable? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no existe? ¿Por qué genera pobreza? Dije, de acuerdo, hablemos de socialismo. Usted dígame si de socialismo ruso, chino, cubano, latinoamericano e incluso hoy día hablaríamos hasta del modelo venezolano, que en un tiempo tuvo éxito en Bolivia, en Ecuador y en otras patrias de América Latina. Y si vamos a hablar del socialismo ruso, vamos a hablar del de Lenin, del de Stalin, del de Nikita Khrushchev, la vuelta al burocratismo de Leonid Brezhnev o del revisionismo pequeño burgués y entreguista de Mikhail Gorbachev, que terminó matando al modelo. No es lo mismo. Son experiencias históricas, políticas, sociales distintas, incluso teóricas distintas. Entonces, veamos que eso le puede suceder a la 4T. Somos un movimiento humano, con fallas, histórico, que crece y se va desarrollando en la historia. Y tenemos que defender nosotros, los verdaderos izquierdistas, desde dentro. Tenemos que defender nuestro movimiento, lo que tantas décadas de lucha nos ha llevado a la generación de mi padre, al menos del 68 para acá, a mi generación al menos del 88 o del 94 para acá, dependiendo qué tan politizados hubiéramos estado desde niños. Y tantos años de lucha no los podemos entregar así por así. No podemos dejar que la burguesía nos gane los espacios que tanto nos ha costado ganar, ni podemos dejar que el capitalismo haga retroceder a nosotros el territorio que hemos ganado. Al contrario, necesitamos seguir apostando por ganar más territorio, ganar más batallas y destruir al capitalismo. Su amigo Ernesto Conde se despide. Nos vemos la siguiente semana en otra nueva columna de opinión. Hasta la vista y que sean felices.